Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque, el programa, como saben, en el que hacemos un repaso a la actualidad local. Y esta semana lo haremos con dos periodistas y un sociólogo con una dilatada y extensa trayectoria profesional a su espalda. Con ello analizaremos pues, esa resolución de la Junta Electoral Central que conocimos ayer y en la que desestima los recursos presentados por Coalición por Melilla. Analizaremos pues, qué va a ocurrir ahora, pues, porque, como saben, hay un pleno convocado para este sábado. Hablaremos también de la presentación de candidaturas. Poco a poco vamos conociendo los candidatos que concurren a estas elecciones, elecciones generales del 23 de julio. Hemos conocido estos días pues, la candidatura del Partido Socialista y hace poco, esta semana también, hemos conocido la del Partido Popular. Pero yo no me extiendo más y paso a presentarles a nuestro invitado de esta noche. Como les decía, tenemos con nosotros a José Manuel Guirbán. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Un placer. José María Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, José María, por estar aquí. Y Marcos Robert. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Desde la última vez, las elecciones municipales, que también hemos compartido mesa y mantel, porque pasamos muchas horas Tuvimos aquí, un maratón aquella noche, sí. Bueno, pues esto es el Día de la Marmota, volvemos a hablar de elecciones, porque ¿quién nos diría aquella noche que al día siguiente no iban a sorprender, o el presidente del gobierno nos iba a sorprender con una convocatoria de elecciones? Porque de hecho hablamos de las generales, no sé si os acordáis, y dijimos, bueno, pues ya hasta diciembre no son las generales. Pues nada, al día siguiente se convocan las generales. Efectivamente. Bueno, pues antes de pasar, si os parece, a desgranar pues los asuntos que traemos hoy a esta tertulia, vamos a ver esa decisión de la Junta Electoral Central por la que desestima los recursos presentados por Coalición por Melilla. Tal y como ha podido conocer Europa Press, la Junta Electoral Central ha rechazado la petición de Coalición por Melilla de repetir las elecciones del 28 de mayo por considerar que los votos por correo emitidos antes del 18 de mayo, sin exigencia de mostrar el DNI, debían calificarse de nulos y apartarse, y que se habían computado como válidos los votos que no fueron remitidos por correo certificado. Coalición por Melilla denunció además como irregularidades adicionales que en 2 mesas del Instituto Leopoldo Queipo se introdujeron los votos por correos por la mañana, aprovechando que nadie acudía a votar. En otra mesa, que los sobres que contenían los votos por correo estaban manipulados. En otra, que había sobres rotos. Y finalmente, en la última mesa, se aceptó un sobre con tonalidad morada. Todo ello, tal y como sentencia la Junta Electoral Central, carece de fundamento. En este sentido, subraya que la pretensión de anular las elecciones que formula Coalición por Melilla en sus 2 escritos no pueden ser acogida porque, como es sabido, la Junta Electoral Central y la jurisprudencia han venido manteniendo que no se requiere la entrega personal del sobre certificado que contiene el voto por correo. Ahora, Coalición por Melilla tiene un plazo de 72 horas a contar desde hoy jueves para presentar recurso contencioso, y de hacerlo, el pleno previsto para este sábado 17 de junio para elegir al nuevo presidente de Melilla se aplazaría al 7 de julio, a la espera de la resolución judicial. En caso de no presentarlo, la Junta Electoral de Zona deberá realizar la proclamación de los electos en la ciudad de Melilla conforme al resultado del escrutinio general realizado por dicha Junta Electoral. En una entrevista concedida al programa El Arranque, Dunel Mansuri ha despejado todo tipo de dudas y ha ratificado que Coalición por Melilla presentará un recurso en el contencioso administrativo para anular el resultado de los últimos comicios. Se lo ha dicho tras dejar claro además que no le preocupa en absoluto que el próximo gobierno vaya a realizar una auditoría para ahondar en la gestión que ha desarrollado el Ejecutivo tripartito y que por ende afectaría a su Consejería de Hacienda. Le recuerda al Partido Popular que todas las denuncias que le han interpuesto y que aluden a 7 expedientes han sido archivadas. El haberme sometido 7 veces a denuncias del Partido Popular y a tener que demostrar que no se había hecho nada irregular, yo creo que ya es prueba suficiente. Que abran los armarios que quieran abrir, que abran los cajones que quieran abrir. Este gobierno no se ha ido a karaokes, este gobierno no contrataba a gente por teléfono y ya luego veríamos cómo se pagaba. Este gobierno no ha tramitado cuentas 413, que era una forma de validar toda la contratación irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido estoy muy tranquila.
De cualquier forma, y una vez que se constituya la Asamblea, Al-Mansuri se ha mostrado partidaria de reunirse con la persona que se vaya a hacer frente del área de Hacienda para informarle de lo que se ha hecho, de los asuntos que están en curso y de los trámites que se están llevando a cabo. Estoy dispuesta, en caso de que se constituya la Asamblea y entre un nuevo consejero de Hacienda, a sentarme con la persona que sea para despachar los temas que hayan podido quedar pendientes o que estén en trámite, para explicarle y decirle, oye, mira, estas son las cuestiones que quedan por hacer, esto es lo que se ha iniciado y no se ha terminado, y ya luego, evidentemente, la persona pues decidirá qué cuestiones continúa, qué cuestiones no. Yo llego hasta ese punto de sentarme a hacer un cambio de poderes, como se podría entender, con la persona que venga. Bueno, pues ese era el análisis que hacía esta mañana aquí en el programa que dirige nuestro compañero José María Navarro, el arranque. Esa es la valoración que hacía la consejera en funciones de Hacienda y también la que fue candidata por Coalición por Melilla, Dunia Al-Mansuri, de ese recurso que van a presentar, que no sabemos si lo van a presentar, cuándo lo van a presentar y cómo lo van a presentar. José, ¿quiere empezar tú? Bueno, pues hay plazo todavía para ello, incluso hasta el último día, el día en que se constituya o se vaya a constituir la Asamblea, que será este sábado. La convocatoria ya está hecha por Eduardo de Castro, el presidente de la ciudad, y hasta ese momento, son 72 horas desde la resolución de la Junta Electoral Central, el tiempo del que dispone CPM para presentar el recurso. Supongo que CPM está decidida a presentar ese recurso porque le va mucho en ello y también porque es una tónica habitual en esta formación política en las últimas elecciones, recurrir los resultados electorales. Así que igual tenemos sorpresa y vais a tener que trabajar más de la cuenta el sábado en una convocatoria que no se va a eliminar y que a la vez pueda que coincida con la llegada de ese recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Son 72 horas, pero no sé si pillar fin de semana. ¿Cuándo se agota el plazo? El sábado. El sábado por la noche. Podría presentarlo el sábado por la tarde, con lo cual ya se podría haber celebrado ese pleno de constitución de la Asamblea. Permite la ley que, tengo entendido que permite la ley que esa Asamblea, esa constitución de la Asamblea se anule si ese recurso entra en plazo. A ver, Televisión Melilla... Con lo cual vais a tener, por eso digo que vais a tener tabardillo, digamos, ¿no? Televisión Melilla, con el programa del arranque, ha permitido, con cierta malicia por nuestra parte, que Dunia Al-Mansuri indique que a lo largo de hoy van a presentar algo así como la intención de presentar el contencioso, para indicarle al presidente de la ciudad autónoma que no haga la asamblea, porque van a presentar el contencioso, aunque sea a última hora del sábado. Pero está obligado a convocar ese pleno el presidente. Ya ahí me pierdo yo si está obligado del todo. Porque ahora sí son ya electos con credenciales, o al presentar CPM el hecho de que va a presentar el contencioso, y perdón por la redundancia de las palabras, ya no tendría que hacerlo porque estaría haciendo un acto de asamblea que sería de pleno derecho nulo, o sea, no tendría validez por cuanto casi al mismo tiempo, como decías tú, o esa tarde, se estaría presentando el contencioso. De forma un poco egoísta, Televisión Melilla, Fausía me entiende, le hemos dicho a Dunia Al-Mansuri que si tienen que presentarlo lo hagan cuanto antes, por favor, hoy o mañana, para no vayamos enterando para exactamente, para no preparar toda la logística. Hombre, la gente no sabe lo que cuesta montar un dispositivo para hacer un programa en directo. Para una asamblea que luego sería nula. Madre de Dios, qué pérdida de tiempo. Marco. Bueno, yo es que veo todo esto como un poco por una especie de fuegos de artificio, ¿no? Realmente lo que nos interesaba, al menos desde el punto de vista no solo del periodismo, que quizás estáis más atentos a todas estas triquiñuelas que se van haciendo, pero evidentemente desde un punto de vista sociológico, ya que soy sociólogo, pues voy a tirar un poco desde mi punto de vista, ¿no? La verdad es que a nosotros estas cosas no nos interesan el proceso en general, ¿no? El proceso electoral con todas las variables, en este caso, que intervienen. Yo sinceramente creo que lo que debemos preguntarnos es por qué CPM sigue haciendo estas artimañas, ¿no? Y en mi opinión, quizás CPM después del escándalo que hubo en las elecciones con el tema del voto por correo, salió muy mal parado CPM. No me refiero a nivel de votación y de representación en la Asamblea, que lo es, efectivamente, sino sobre todo en cuestiones de imagen, la imagen que tú estás dando en el ámbito social, de acuerdo, de cara a las próximas elecciones, que puede haber en Melilla o no, eso ya lo veremos. Y, perdón, en el caso de que se presente CPM a las elecciones generales o no, que todavía no está decidido, creo. Entonces, lo que nos interesa un poquito es abundar en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué CPM hace estas cosas? Yo pienso que lo hace para intentar lavar su imagen,
porque quedó muy maltrecha en las anteriores elecciones con todo el tema del voto por correo. Y más allá de esta cuestión, sí os diré que al final la convocatoria de la Asamblea no el sábado depende del presidente de la ciudad autónoma, por tanto tendríamos que hablar del señor de Castro, a ver, es la pieza clave, a ver qué es lo que va a hacer él, ¿vale?, al margen de que haya recurso, presente CPM recurso o no. Viendo lo que ha dicho la Junta Electoral Central, creo que no tiene muchas posibilidades de prosperar el recurso de CPM, que en mi opinión tiene esa estrategia, simplemente. Es un lavado de imagen de Coalición por Melilla. José. Bueno, dice mi compañero que no ha lugar a ese recurso con los elementos que tenemos en este momento, pero yo quiero recordar que ya en el año 1989 se repitieron las elecciones en Melilla, que ya hubo una decisión judicial clara que dijo que en un plazo de un mes se tenían que convocar elecciones, sin campaña electoral, por cierto, recuerdo, fue el acto de la votación solamente, y en aquella ocasión, pues no es por comparar, pero los elementos que se jugaban ahí pues no eran o eran casi similares a los actuales. Se dijo que había manipulación, no manipulación, sino que las listas electorales, las listas del censo electoral, algunas no coincidían o no estaban correctas. Esos fallos se han dado en multitud de ocasiones. Se comentó también que algunos DNI de los votantes no eran los que no correspondían con las personas que habían ido a votar, en fin, y también que hubo una manipulación del voto porque había elementos del PSOE que estaban manipulando, mejor dicho, dirigiendo el voto en ciertos colegios electorales. El PSOE se defendió en aquella ocasión diciendo que sí, que los apoderados tienen esa potestad, no de votar por los electores, pero sí si un ciudadano se le acerca para solicitar ayuda, pues cualquier interventor de un partido o de otro pues puede asesorarle y decirle, mire, ¿a qué partido quiere votar? Pues yo a este, a cuál, a la otro. Esta es la papeleta, introduzca usted y vote. En fin, que aquellas elecciones se repitieron y a lo mejor, no sé si es mucho aventurarme, por menos de lo que ha ocurrido en estas. En esta tenemos que tener en cuenta que hay abierta una investigación judicial bastante importante en la que se manejan, según fuentes que he podido consultar, se manejan multitud de diligencias que han llegado a comentar que es una instrucción larga, duradera, que, en fin, que se va a asemejar un poquito a la del voto por correo del año 2008 en cuanto al tiempo. Por eso digo que aunque no sea cuestión de comparar, porque sería muy meticuloso ir sacando un elemento de aquí, otro de allí y comparar como digo, pero que no es descabellado pensar que sí se podían llegar a repetir las elecciones con los argumentos que en este momento está escribiendo Coalición por Melilla, que no es descabellado. De ahí a que se repita, yo creo que va a ser muy, muy complicado. Estoy con Robert, que sí, que va a ser muy, muy complicado que se repitan, pero que no es descabellado también es verdad. Sí, asumo. Todo depende de la interpretación que haga la justicia sobre esto. CPM asume o asumía que la Junta Electoral local se lo rechazaba, asumía en gran parte que la central se lo iba a rechazar y francamente entre nosotros creo que asumen que el contencioso administrativo puede ser rechazado y ya en Petit Comité han adelantado que irían al Constitucional. Recuerdo, no sé si te lo envié, luego te lo envío, un artículo periodístico del Objective indicando, casi argumentando, lo que iba a argumentar la justicia, tanto en este tema como en el siguiente, el del contencioso administrativo, negando el hecho de los famosos 700 votos iniciales, rechazando el famoso tema de los 6.000 votos y rechazando y por tanto apoyando a la Junta Electoral local cuando decidió sacarse de la manga aquella decisión bastante valiente y atrevida de a mitad de todo el sistema indicar que, señores, a partir de ahora presenten ustedes el DNI, cosa que incluso al parecer va a ser referencia para casi toda España, ¿no? Sí, pero para estas elecciones porque también ya se ha habido otros decidido lugares de España que casi han sido tan o más dramáticos que nosotros. El mal uso del voto por correo. Claro, porque la Junta dice que es legal que esa norma se haya dispuesto por parte de la Junta, puesto que la ley no dice tasativamente si hay que mostrar o no hay que mostrar. Claro. Hay una laguna ahí, con lo cual la Junta decide y dice que no es una ilegalidad que se haya exigido la presentación. Y por las circunstancias que se estaban dando. Exactamente, ese es el argumento. 20% en una ciudad como Melilla era algo sospechoso por parte de todos. Y yo voy a acabar indicando algo que es muy subjetivo, no se agarra a nada puramente racional,
que es que desde aquella situación que tú y yo vivimos, año 89, han pasado 30 años. No digo que la justicia sea mejor o peor, pero sí diferente. Y yo creo, me atrevería a decir, y es mucho atrevimiento por mi parte, que no, que yo creo que la justicia, al menos al contencioso, no me atrevo a decir el constitucional, le va a rechazar a CPM su contencioso. Sí, yo es que creo que nos seguimos perdiendo un poco en estos pequeños flecos sin ir al meollo de la cuestión. Si el meollo de la cuestión ha sido una gestión del voto por correo que ha sido incorrecta, por eso tuvo que intervenir en su momento la Junta Electoral, por eso quedaron cerca de 6.000 votos sin computar, lo hemos visto, por eso se exigió presentar el DNI para aquellas personas que presentaran el voto en correos, que a mí me parece correcto. Y hombre, en el caso de las elecciones del 89, primero eran las elecciones generales, creo recordar. Eran generales, efectivamente. Y hubo una serie de delitos electorales, ¿vale?, que fueron consignados en su día en aquella resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero delitos graves. Hablamos de que se introducían papeletas, se vio a gente introduciendo papeletas en unas urnas, que había otros esperando a dar papeletas a gente que entraba en los colegios electorales. Eran unas cosas bastante duras, bastante flagrantes, ¿no?, para entendernos, muy visibles. Exacto, fue muy visible ese apaño que hubo ahí, de acuerdo, y por eso al final, pues sí, efectivamente, en el contencioso pues se decidió, claro, que se repitieran las elecciones, porque sí había avisos, no de que se hubieran alterado las elecciones, que yo creo que las habría ganado el Partido Popular igualmente, sino de que había se detectó la comisión de delitos electorales. Entonces, si nos vamos al caso actual, ¿se han detectado la comisión de delitos electorales por parte de la Junta Electoral Central? No. Por eso se ha desechado el recurso que presentó CPM. ¿Nos queda la vía contencioso en la justicia? Perfecto, pero la justicia no tiene que interpretar. La justicia tiene que detectar objetivamente la comisión de un delito electoral. Punto. Y yo, con el precedente de la Junta Central, sinceramente veo muy complicado que salga adelante el recurso de CPM. En cualquier caso, mi opinión, lo que está haciendo CPM es dilatar todo lo que pueda este proceso, pero insisto, por una cuestión interna, por una cuestión de imagen personal. El partido ha salido muy dañado y el partido tiene que recomponer su imagen de cara a los próximos comicios, que yo no sé si se va a presentar el día 23 a las elecciones generales o no. Recordemos que aquí en las últimas generales, PP y CPM tuvieron el voto muy reñido y solo por un margen de unos 450 votos consiguió quedarse el diputado el Partido Popular. Y menos, creo, 150, 160. Sí, no recuerdo que menos. Un poco menos, pues entonces... Y respondiendo a tu pregunta, no es oficial, pero todo indica que CPM se presenta. Se van a presentar. Efectivamente. La intención la tiene, pero tiene que reunir, tiene que tomar la decisión. Sí, aún no la... ¿Qué fecha límite? El domingo, ¿no? El 19. 19, ¿no? El 19. Pues creo que el domingo. Se sabrá. Que sí. Claro. Y yo creo que al final serán, entre comillas, pongo lo de los grandes, los clásicos. PP, PSOE, Vox, CPM, no sabemos si Podemos, porque Podemos no es solamente un problema de que en Melilla le voten poco, sino a nivel nacional está viviendo una situación de reorganización. Pero Podemos creo que ya no se presenta como tal, ¿no? Porque Podemos ese es el tema. Ha sumado, digamos. Ese es el tema. Sumado. Consumar, Podemos claro. consumar. Por ejemplo, ya no se presentarían aquí en Melilla los verdes, ya no se presentarían por un mundo mejor, por cuanto está dentro de están integrados en la plataforma. Exactamente. Sí. Pues si queréis pasamos ya al siguiente, pues ya que hablamos de elecciones, vamos a dejar las autonómicas y municipales a un lado, solo a un lado, porque seguramente seguiremos hablando y vamos a hablar de las generales. Pues como decía al principio, poco a poco vamos conociendo los candidatos de las distintas formaciones políticas que concurren. De momento conocemos quiénes son los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y bueno, vemos ahora un resumen, vemos esas candidaturas y ahora regresamos. El Partido Popular ha publicado su lista de candidatos al Congreso para el 23 de julio. Entre los elegidos aparece el nombre de Sofía Acedo como representante de Melilla. Una Sofía Acedo que lleva como senadora desde 2015 y en esta ocasión cambiaría la Cámara Alta por la Cámara Baja, en el caso de ser elegida, y sustituiría al popular Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. Como diputados del Congreso, antes estuvo Mari Carmen Dueñas y Antonio Gutiérrez por parte del Partido Popular. Sofía Acedo acompañará en esta lista a Alberto Núñez Feijóo, que encabeza la lista de Madrid, a Cuca Gamarra por la de La Rioja o a Elías Bendodo por Málaga. También observamos los nombres de Carmen Funes o Miguel Tellado, que han estado de visita en Melilla apoyando la candidatura de Imbroda durante la campaña electoral. Para el Senado, el Partido Popular acudirá a las elecciones del 23 de julio con los candidatos Isabel Moreno y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. De esta forma, los populares renuevan totalmente las candidaturas de las elecciones anteriores en las que se presentaron, además con victoria,
Juan José Imbroda y Sofía Acedo. El Comité Federal del Partido Socialista ha aprobado este fin de semana por unanimidad las listas presentadas a las generales del próximo 23 de julio. Candidaturas con las que sale a ganar para seguir construyendo una España mejor. Son palabras de su secretaria general, que ha defendido esta mañana tanto el proyecto como el equipo con el que el PSOE se presenta a las elecciones. Asegura que frente al odio y al retroceso, su partido ofrece convivencia y progreso para hacer que el país siga avanzando. Según Gloria Rojas, el proyecto de los socialistas no es una promesa electoral, sino una realidad que lleva en marcha desde que Pedro Sánchez llegara hace 5 años a la Moncloa. Rojas ha destacado también la candidatura que integran María José Lenferdin como aspirante al Congreso y Ridwan Moy y Concha López como aspirantes al Senado. Además de poner el acento en el compromiso de esta terna, ha incidido en su esfuerzo y en el trabajo que realizan por hacer de Melilla una ciudad mejor. Ya sabemos quiénes son los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista. Falta, como decía mi compañero José María, la de Coalición por Melilla, si es que al final deciden presentarse a estas elecciones del 23 de julio. Aquí la sorpresa que no hemos llevado en la presentación de candidatura del Partido Popular es que por primera vez en 7 legislaturas no se presenta Juan José Imbroda al Senado. Lo hace Sofía Acedo al Congreso, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu e Isabel Moreno al Senado. ¿Quién quiere empezar? ¿Marco? ¿Por qué ha empezado José? Bueno, José. pues José Manuel. José. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿qué te parece la lista? Bueno, lo que vamos conociendo hasta ahora. El PP lo tiene mucho más claro que el PSOE. Primero, porque si extrapolamos los resultados del 28 de mayo a las próximas elecciones de julio, ¿no? Por una cuestión aritmética, está claro, y más si se presenta Coalición por Melilla, ¿no? En cuanto a los nombres, pues también aquí el PP lo tiene más claro que el PSOE. ¿Por qué razón? Pues porque el PP, los candidatos que se presentan, han tenido más publicidad o tienen acumulado muchísima más publicidad porque llevan mucho tiempo, digamos, en el candelero, ¿no? Muchísimo tiempo en la Asamblea de Melilla y Sofía Acedo dentro del Senado, y ha sido muy nombrada en comparecencias públicas y demás. Sofía Acedo la conoce todo el mundo, conoce también todo el mundo a Isabel Moreno y a Fernando Díaz de Otazu, que no ha tenido, digamos, un papel muy relevante en prensa, aunque sí que ha participado en numerosas comparecencias, o al menos a través de notas de prensa y demás, pero posiblemente tenga menos imagen que el resto que las 2 candidatas a las que me refería anteriormente. Esto en cuanto al PP. Y en cuanto al PSOE, digo que tiene menos relevancia porque la imagen pública de la candidata al Congreso de los Diputados, pues, que no ha salido públicamente en muchas ocasiones, alguna que otra rueda de prensa, su trayectoria como secretaria creo que es de Igualdad dentro del Partido Socialista, me parece que es Igualdad, no recuerdo exactamente. Pero aquí estuvo en es una persona menos conocida porque ha tenido menos presencia pública, no ha tenido ningún cargo relevante como si lo ha podido tener Gloria Rojas en la Asamblea durante estos 4 años. Entonces, es lógico que esto juegue una baza en su contra. Y luego Ridwan, que creo que va al Senado, y Concha, que sí que han tenido mucha más presencia en los medios, porque Concha fue secretaria general de UGT, sí la conoce mucha más gente, y Ridwan, bueno, pues estos años, por ser hermano de la delegada del Gobierno quizá, pues ha sido también muy nombrado en los medios de comunicación, pero no tienen la misma presencia que los candidatos del Partido Popular. La cuota de pantalla es mucho mayor para los populares que para el Partido Socialista. Una duda que me asalta, Sofía Acedo e Isabel Moreno son diputadas. Yo no sé si tiene que renunciar a su acta de diputada ahora para presentarse a las elecciones, ahora cuando tome posesión de su acta de diputada.
Bueno, yo creo que el Senado sí es compatible. El Senado sí, es compatible con la. No sé si en el caso del diputado. Presidente, porque Juan José Imbroda fue presidente de la ciudad y senador al mismo tiempo y diputado de la Asamblea. Exacto. Pero no sabemos si en este caso. Creo que no deben hacer, no es necesario que lo hagan. Me refiero a la dimisión. Otra cosa es que, como vosotros sabéis, desde aquella famosa sentencia que tanto daño hizo a esta legislatura, a este gobierno que ya es saliente o está en funciones. Cuando vuelvan a poner en marcha consejerías y viceconsejerías, que yo creo que van a ampliar algunas, tienen que hacerlo con los 14 que hay. Claro, si Sofía Acedo se va al Congreso, que da mucho trabajo, y Isabel Moreno se va al Senado, que da bastante trabajo, evidentemente, ¿qué van a hacer? ¿Perder 2 diputadas autonómicas que van a estar más en Madrid que aquí? Es posible que sí, no porque no puedan, sino para correr lista, dimitan, o sea, el día 7 de julio, si es el 7 de julio, se haga la asamblea, juren como diputadas, pero al cabo de un tiempo, semanas, unos meses, dimitan como diputadas. Esto es pura especulación, y entonces corra lista para ir cubriendo esas consejerías y viceconsejerías que se tendrán que poner en marcha. Y estoy de acuerdo contigo, la terna del PP es una terna, y perdón por el chiste, conservadora, pero al mismo tiempo bastante triunfadora, con la singular revolución que es más notorio la salida de alguien que la entrada de otros. La salida de Juan José Imbroda después, yo creo que desde el año 2000, es toda una revolución dentro del PP. El paso, que no es censo, el paso de Sofía Acedo al Congreso, porque para mí la Cámara Alta es muy respetable, el paso de Atazu al Senado, y en principio yo creo que sí, como tú has dicho bien, son rostros muy conocidos, pues te pueden gustar, no te pueden gustar, y posiblemente ganen. Sobre todo porque hay cierta fluidez, una especie de péndulo democrático de como que le toca al PP, ¿no? Y el PSOE no es la primera vez que hace eso, que en su terna ponen rostros relativamente poco conocidos. Y eso no le funciona muy bien. No digo que sean malos, pero relativamente poco conocidos. Sí, ya te digo, es la aritmética en comparación con las elecciones pasadas y la presencia en los medios de comunicación. Esto es esencial. Tendrán que ganárselo a pulso en estos días que quedan de pre y campaña. Marco. Sí, bueno, no, coincido con el tema de la visibilidad, ¿no?, que tienen los candidatos, muy importante, la visibilidad de cara a los electores, ¿no?, en cualquier proceso electoral. En el caso del PP lo tenía bastante fácil. Yo lo que me preguntaría es por qué el señor Fernando Gutiérrez de Otazu, que fue la gran apuesta personal del señor Imbroda en las anteriores elecciones, probablemente para competir con Vox, no estaba muy claro entonces, no sé si recordáis que pues presentó también un candidato que era militar, estaba ya en la reserva o retirado, no recuerdo en este caso, y fue una apuesta personal del señor Imbroda. No sé por qué ahora se produce este cambio. Es evidente que en lo que es a nivel local, en el Partido Popular local, la fuerza de Sofía Acedo es mucho mayor que la de Gutiérrez de Otazu, que más bien parece que fue un remedio casero en aquel momento, hace 4 años, ¿vale? Quizás por eso vemos el cambio. En cualquier caso, del Congreso al Senado, en cualquier caso, quizás en el caso de Acedo pueda haber intervenido la dirección nacional del Partido Popular, porque ella tiene un cargo en la dirección nacional y puede que hayan apostado por ella, en este caso, desde Madrid. Puede que la decisión no haya venido de Melilla, sino de Madrid, del señor Feijóo. Eso por un lado. En cualquier caso, de Sofía Acedo conocemos muy poquito de su labor en el Senado, creo que hasta 8 años, 2 legislaturas, si no me equivoco. Conocemos muy poco de sus intervenciones, de hecho ha intervenido muy pocas veces. Sobre temas relacionados con Melilla y también cuestiones relacionadas con Marruecos también muy poquito, a diferencia del señor Imbroda, que quizás capitalizó en la representación de Melilla en el Senado, y en este sentido pues no sé realmente los méritos de Sofía Acedo para ir al Congreso de los Diputados. Insisto, yo creo que es más una cuestión de Madrid, quien lo ha decidido, más que el Partido Popular aquí en Melilla. Y el tema que has comentado es muy interesante, lo de que ahora estas 2 candidatas al Senado, Sofía Acedo y Isabel Moreno, efectivamente, tengan que dejar su puesto porque hay que ocupar cargos, efectivamente, de consejerías, viceconsejerías, y si no eres diputado electo, en base a la famosa sentencia, ¿verdad?, de hace unos años, pues no podrían ocupar esos cargos. Eso quiere decir que no se había pensado realmente en las listas para las elecciones generales. Si habían incluido a estas 2 chicas en las listas municipales, quiere decir que nadie había pensado en que pudieran repetir ir a las nacionales, que es algo sobrevenido, ¿no? No sé, quizás es un asunto que deberíamos mirar más en profundidad. No vas mal encaminado. Aquí hemos tenido muchas tertulias sobre esa situación en los últimos días. Exactamente. Pero bueno, el caso es un gobierno, en este caso el entrante, puede crear bastantes direcciones generales, si lo ve oportuno, con personas que no estén en la lista, pero no puede crear, o no debería crear 8, 9 o 10, se pueden crear algunas, 2, 3,
pero para ir colocando a personas. Pero sigo creyendo que esta futura diputada, si lo es, y esta futura senadora, si llega, no creo que sigan siendo diputadas. Una pequeña, no corrección, pero sí un comentario. Sí. En esta última legislatura, sí, Sofía Acedo sí ha salido bastante, lo hemos sacado nosotros en Televisión Melilla, bueno, expresando su opinión como senadora, defendiendo las opiniones del Partido Popular o las opiniones de Melilla. Posiblemente quizás sea porque hay que tener en cuenta que en esta última legislatura quien ha gobernado es el otro, o sea, el Partido Socialista. Y entonces, bueno, como oposición en este caso, sí ha salido, y permíteme el término, bastante guerrera. Lo hemos sacado aquí con regularidad el propio... Pero una cosa es que salga en una rueda de prensa hablando de... No, digo allí en el Senado. Bueno, yo me refería a las intervenciones en vía parlamentaria, las mociones que se presentan, las intervenciones que se hacen, los discursos que se plantean, etc. Sinceramente no creo que Sofía Acedo haya tenido mucha visibilidad, porque además estaba el señor Imbroda, que ha capitalizado mucho más que Sofía Acedo ese cargo en el Senado. Además todos sabemos que el Senado es una cámara, bueno, la Cámara Alta ya sabemos que es una cámara de segunda división, por decirlo de alguna forma, para entendernos, que nos entiendan los televidentes, ¿no? Es el Congreso de los Diputados realmente donde se manejan los grandes asuntos del país. Y sí quería hacer una referencia con la lista del Partido Socialista, efectivamente no son muy conocidos, pero han tenido, José, 4 años para hacer visibles a los potenciales candidatos a las generales. Si no lo han hecho es por una cuestión de la presidenta del partido o la secretaria general, la señora Rojas, que por un motivo u otro pues no ha tenido muy claro quién debía ir en las listas, porque tiempo han tenido de sobra y visibilidad también porque formaban parte del gobierno local. Eso por un lado, y segundo, el hecho de que vaya el hermano de la delegada del Gobierno, pues nos indica que se están haciendo ya en el PSOE, pues las tradicionales, bueno, como en cualquier partido político, las tradicionales facciones o familias, ¿verdad?, en este caso, para repartirse los cargos, en mi opinión. Y que, lo dije al principio, ¿no?, resulta llamativo, bueno, que Juan José Imbroda esta vez pues no concurra después de 7 legislaturas seguidas estando en el Senado. Bueno, es que lleva muchos años y además ya tiene una cierta edad y puede que ya pues se sienta cansado. En mi opinión, lo que le interesaba al señor Imbroda era ser presidente de la ciudad autónoma, volver a recuperar el cargo del cual fue despojado en un proceso ahí en último momento, ¿verdad? Unos cambios que hubo en el último momento hace 4 años, porque todo el mundo tenía pensado que efectivamente iba a haber un gobierno del Partido Popular con los votos apoyo de Ciudadanos, etcétera. Y bueno, quizás eso es lo que le haya llevado al señor Imbroda a querer despedirse de la política o de su ciudad, en este caso, pues ostentando una vez más la presidencia de la ciudad autónoma. Pienso que por ahí pueden ir los tiros, evidentemente. Sí, yo coincido con el compañero. Efectivamente, Juan José Imbroda creo que no se hubiese presentado a estos comicios municipales y autonómicos si hubiese gobernado en estos últimos 4 años. Yo creo que este 2023 hubiese sido la despedida de Juan José Imbroda, y el hecho de que se haya vuelto a presentar es para desquitarse de esa espinita, de esa situación que se creó en esa asamblea constituyente que todos recordamos, donde el PP tenía el convencimiento de que Eduardo de Castro iba a votar a favor del Partido Popular y al final, en el último instante, votó a favor del Partido Socialista, ¿no?, o de Coalición por Melilla, mejor dicho, de la candidatura de CPM. En cualquier caso, le deseamos lo mejor al señor Imbroda como presidente de la ciudad autónoma, evidentemente, y bueno, pues espero que estos 4 años sean verdaderamente unos años que sean fructíferos para la ciudad, ¿no? Hay que tratar muchos temas importantes, algunos trascienden las fronteras, los límites, en este caso de Melilla, y espero que lo tenga en cuenta en esta legislatura. Pasamos ya, si queréis, al siguiente punto, porque bueno, el viernes pasado nos despertábamos con la noticia de que el Juzgado de Instrucción número 2, notificaba en un auto o solicitaba información a la ciudad autónoma. Para ello pues se presentaron o se personaron en la asamblea, en la ciudad, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, para solicitar esa información que demandaba la jueza, en este caso el Juzgado de Instrucción número 2. Bueno, la rumorología por toda la ciudad era que se habían producido o que la policía estaba procediendo a registros de determinada área de la ciudad, entre ellos el despacho del presidente de la ciudad, algo que inmediatamente después el presidente de la ciudad desmentía en rueda de prensa. Si les parece, lo vemos y regresamos en unos minutos. No han
venido a registrar mi despacho, en absoluto. Si tuvieran que hacerlo no habría ningún problema, pero no han venido a eso. No tengo nada que ocultar, mi ordenador está abierto. Y tampoco han registrado ninguna dependencia de la Asamblea. Si han ido a otros sitios no lo sé, lo desconozco porque son actuaciones secretas y por tanto ni siquiera pregunto, pero supongo que irán a algún sitio o intervendrán en algunos dados, no lo sé. Pero quiero dejar claro que en la Asamblea sí ha sido llamativo encontrar un montón de agentes esperando, pero no se ha hecho ningún registro en la Asamblea. El presidente de la ciudad ha emitido un decreto que será de obligado cumplimiento tanto para los funcionarios de las diversas consejerías como para los trabajadores de las diferentes sociedades públicas. Decreto que obliga a todo el personal de la administración local a facilitar la documentación que se le requiera. Eduardo de Castro ha mostrado su voluntad de cooperar tanto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como con la justicia, aunque ha rehusado pronunciarse sobre si se están investigando concretamente a las áreas que han estado gobernadas por Coalición por Melilla. Lo que he dispuesto en ese decreto es que de forma inmediata se dé cumplimiento a lo que dice el auto, que se proceda a dar todas las instrucciones necesarias para que ello sea posible y advirtiendo del secreto de las actuaciones y de mantener estrictamente la confidencialidad debido a las personas que intervengan en estos actos. La CPMista se pregunta por qué no se siguieron los cauces habituales para requerirle a la ciudad determinada información, tal y como se ha hecho en otras ocasiones. Al-Mansuri lamenta que se creara un circo mediático innecesario que dio pie a que muchos medios nacionales tergiversaran y mintieran sobre lo que estaba ocurriendo, hablando de registros que nunca llegaron a producirse. Cierto es que la forma en la que se ha notificado el auto al presidente de la ciudad ha sido cuanto menos llamativa. Máxime que acudieron 12 uniformados para entregar una notificación que estaba compuesta por 2 folios y medio. Por lo tanto, entendemos que la puesta en escena ha podido generar esa alarma, porque, hombre, esa manera de escenificar la entrega lo que supuso es que en cuestión de minutos se haya montado el mayor circo mediático del que he sido testigo, un circo mediático de tal calibre que se especulaba sobre hechos que no se estaban produciendo, ¿no? Al-Mansuri, que se ha puesto a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario y esté en su mano, condena que todo este asunto se esté utilizando políticamente contra el gobierno local. Sostiene también que si el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, se siente defraudado, lo mismo debería hacer un poco de autocrítica porque, al fin y al cabo, señala, él es el máximo responsable del Ejecutivo local. En otras ocasiones, cuando se ha querido notificar algo a esta administración, se ha notificado bien pues con un agente judicial, uno viene con su carpetita, el documento y se le firma el recibir, bien vía sede electrónica. ¿El por qué en esta ocasión se ha hecho de esta forma? Pues no sé, alguien lo tendrá que explicar. ¿Que se está utilizando políticamente? Pues sí. Se está utilizando políticamente, porque como todos hemos visto, no hace falta que yo lo cuente, a los 10 minutos en varias cadenas nacionales se estaba diciendo que se estaba registrando en la ciudad autónoma. Ya lanzaba las preguntas la consejera en funciones. ¿Se está utilizando políticamente una forma habitual de proceder a la hora de solicitar información? Porque de momento, como toda la investigación está bajo secreto del sumario, no sabemos más, solo sabemos que la jueza solicitaba información de índole económica de determinadas consejerías, pero no sabemos más. Y entonces, pues la pregunta le hacía a la consejera, ¿está politizado? ¿Es habitual esta forma de proceder? ¿Se ha actuado de una manera perversa? Como lo digo entre comillas porque lo decía la propia consejera. ¿Quién quiere empezar? Bueno, la verdad es que en Melilla estamos acostumbrados ya que entre la policía con varios agentes en el Palacio de la Asamblea. A las bravas. A las bravas, sí, efectivamente, ¿no? Pero tiene razón la consejera, tiene razón Duña Al-Mansuri en lo que está diciendo. Mira, primero deberíamos saber lo que dice el auto. Pues son 2 folios y medio, en un auto de 2 folios y medio se pueden decir muchas cosas. Yo lo que he entendido de las declaraciones del señor de Castro es que en ese auto se le daban instrucciones, ¿no? La juez daba instrucciones a la ciudad autónoma, en concreto a su presidente,
para que no pusiera ningún tipo de traba o problema en la investigación que se está haciendo, que yo pues desconozco ahora mismo realmente qué es lo que se está buscando, qué tipo de documentación. Entiendo que llevar un auto con 12 policías, pues no judicial con 12 policías detrás no me parece adecuado. Y sí es cierto que este tema en concreto ha saltado a la palestra informativa, también a nivel nacional, como decía ella, porque quizás se está entremezclando con el tema, con el caso anterior del voto por correo, de todo lo que ha pasado en el proceso electoral, el hecho de que CPM forme parte de este gobierno, etcétera. Pero realmente no sabemos lo que está buscando la juez, qué tipo de documentación está solicitando. Porque para decir que colabore al señor presidente tiene que hacerlo obligatoriamente, tiene que colaborar con la justicia, como es obvio y natural. ¿Qué pintaban ahí esos 12 policías? Bueno, pues no sé. ¿Y qué dice todo el auto, esos 2,5 folios? Pues es otra cosa que yo personalmente, hasta que no sepa lo que dice, pues tampoco podemos dar una opinión suficientemente amplia sobre lo que está sucediendo. Lo único que está claro es que se está hurtando información a la ciudadanía, en un tema que es sensible, y además en una ciudad como Melilla, donde ha habido tantos casos de corrupción y tantos escándalos en vía judicial y policial también a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo pienso que deberían aclarar un poquito más, tanto la autoridad judicial como la propia ciudad autónoma deberían aclarar un poquito más algunos extremos de esta situación, sí, de lo que está pasando. Sí, completamente de acuerdo en ese tema. Francamente, es una opinión personal, pero creo que 12, 13 policías para entregar 2,5 folios, por importantes que estos sean, a mí me parece excesivo. Sobre todo porque se puede hacer incluso de forma electrónica. Pero bueno, el caso es que fue un decreto en el cual se dijo al presidente, oiga, firme usted un decreto por el cual cualquier funcionario que estimemos oportuno nos pase información. Y creo que ya se está haciendo sin problema alguno. Aquí, aparte de esta acción un poco teatral, hay que poner o matizar varios temas. Primero, se llegó a comentar erróneamente por parte de medios, no es culpa de la jueza, aquello que la jueza había dicho, que paren todos los pagos. Claro, hubo un susto durante 24 horas, ¿eso que incluye nóminas? No, era una serie de pagos a una serie de empresas muy determinadas, muy pocas, que nosotros no conocemos todavía el nombre de ellas, pero la del CEO Autónoma sigue trabajando. Segundo tema, ¿qué hay detrás de esto? Teatro aparte, pues está claro que está el tema del voto por correo, que lo hemos aparcado un poco el tema judicial porque está en secreto de sumario, pero todos sabemos aquí en esta sala, y creo que los televidentes también, que más temprano que tarde algún día el secreto dejará de ser el sumario, secreto del sumario dejará de ser secreto y será más sumario, empezarán a salir nombres y vuelta a empezar otra vez una polémica que irá como una bola de nieve sobre quiénes están detrás o a quiénes se les acusa de qué, porque primero la jueza tiene que investigar, pasar, si la cosa es precisa, a un fiscal, que el fiscal acuse, y ya tenemos el lío montado, como lo tenemos aquí en Melilla siempre. Hombre, lo cierto es que hacer un comentario, hacer un análisis sin los elementos necesarios, pues es bastante complicado. Aquí, ¿con qué elementos contamos? Bueno, primero, con que ha sido el juzgado número 2 el que irrumpió hace unos días en el Palacio de la Asamblea. Si es el juzgado número 2, está claro que está relacionado con el affair del voto por correo. Si ha sido la UDEF, está claro que está relacionado con algún tema económico, de contratación menor o mayor, no sé, también. Y luego, si tomamos otro elemento, que es el auto del fiscal general del Estado, en el que se hablaba de que las diligencias relacionadas con el voto por correo en Melilla iban a pasar al fiscal anticorrupción porque se habían detectado que se estaban utilizando fondos públicos y posiblemente de empresas privadas para la posible presunta compra de ese voto por correo, pues entonces con estos elementos a los que he citado, pues está claro que está relacionada esta actuación con el asunto del voto por correo. Ahora, que entrasen 12 policías armados para entregar un documento, no sabemos si era para entregar un documento que, como dice la consejera, pues fácilmente se puede hacer por correo electrónico o con un funcionario que acuda al ayuntamiento y se lo entregue, se lo dé. Como ha pasado en otras ocasiones. Como ha pasado, claro, en cualquier proceso judicial, pues si le notifico de parte del juzgado número tal que este documento de tal consejería tiene que ser remitido en un plazo de tanto tiempo al juzgado para ser analizado, para lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor no se trataba de eso, a lo mejor el envío de policías puede que esté relacionado, es que no lo sé, para que no se extravíe algún documento que se precisaba encontrar en ese preciso instante, para custodiarlo, esa sería la palabra. Cuidado que ningún funcionario, ninguna persona coge este documento y lo extravíe, digamos, involuntariamente, entre comillas, ¿no?
Posiblemente esa fuese la razón de que fuese la fuerza pública acompañando a la agente judicial que se personó en la asamblea, pero no lo sé, no dispongo de esos elementos. Pues no sé si queréis añadir algo. Bueno, vamos a seguir. Simplemente vamos a seguir con el que tema, si no conocemos el contenido del auto, de esos 2,5 folios, pues no podemos llegar a una conclusión. Claro. ¿Que esto puede estar relacionado con el voto por correo? Pues probablemente. ¿Desvío de dinero supuestamente para esto? Pues puede que sea eso lo que está investigando la juez, pero si no conocemos el auto no sabemos realmente las instrucciones que le estaba dando la juez al presidente de la ciudad autónoma. Si era solamente ponerse a su disposición, para eso no hace falta tanta parafernalia. Está obligado a hacerlo como funcionario público que es y como representante político. Entonces no hacía falta todo esto, a no ser que el auto dijera otras cosas más. Tenemos, vamos a seguir hablando de este asunto, tenemos la valoración de los partidos políticos, Partido Popular, Coalición por Melilla y Partido Socialista. Vamos a verlo ahora. El Partido Popular, Juan José Imbroda, pedía al Gobierno que dimita en bloque y que deje el funcionamiento de la Asamblea en manos de los funcionarios y hasta que se tome posesión o hasta que se forme el nuevo Gobierno más allá del día 7 de julio. El presidente del Partido Popular califica de suma gravedad la solicitud judicial de datos que se ha desarrollado esta mañana en el Palacio de la Asamblea. Juan José Imbroda sospecha que detrás de la impugnación de las elecciones por parte de Coalición por Melilla está el intento, según Imbroda, de esta formación de ocultar pruebas o cosas por el estilo. También ha criticado al presidente en funciones, Eduardo de Castro, de quien dice que ha podido tapar lo que califica como tropelías que se han podido cometer en el seno de su ejecutivo. Por último, el presidente del PP insiste en que los miembros del Gobierno deben marcharse y dejar al secretario general de la Asamblea y a los funcionarios que se ocupen de los asuntos de la Administración hasta el próximo 7 de julio y se pueda formar Gobierno. Le recordamos al señor Imbroda cómo denominaba a las operaciones Tosca y Ópera. El señor Imbroda decía que eran tabardillos. Usaba esa palabra muy propia del señor Imbroda, que era un tabardillo. Y no se le olvide al señor Imbroda, y me dirijo directamente a él, que en esa operación entraron más de 30 guardias civiles en este ayuntamiento y en distintas dependencias. Más de 30 guardias civiles que no venían a entregar un documento, no venían a entregar una notificación. Se llevaron ordenadores, se llevaron cámaras, se llevaron miles y miles de documentos y se llevaron a personas detenidas, personas que durmieron en los calabozos. Al-Mansuri le recuerda al Partido Popular que esta operación se archivó por los tiempos judiciales y no porque no se demostrara que no había habido delito. La CPMista entiende que si Juan José Imbroda fuera una persona coherente con lo que ahora pide, se hubiera ido del Gobierno tras la irrupción de la Guardia Civil en el Palacio de la Asamblea. Operación que se archiva no porque se haya resuelto la operación o porque se haya demostrado que no se había cometido ningún delito. No, y lo recuerdo, esa operación se archiva por tiempos judiciales y por la complejidad de la misma. En ningún caso se ha archivado, como sí ha ocurrido con todas las causas que han intentado imputarme a mí misma directamente a lo largo de estos 4 años, que han sido todas archivadas porque no se había cometido delito alguno. Ahí radica la diferencia. La consejera de Hacienda también ha informado de que todos los consejeros de CPM han hecho su declaración de bienes, una documentación que es pública y que está colgada en el portal de transparencia para que los melillenses puedan conocer con qué patrimonio entraron al Gobierno y cómo se van. Se pregunta si Imbroda haría lo mismo porque, igual dice, tendría que dar muchas explicaciones. Para nosotros es tremendamente desagradable todo esto que está ocurriendo, simplemente pedir que actúe la justicia, que evidentemente nosotros vinimos a cambiar una dinámica de cosas que quiero recordar y quiero que no falle la memoria, que habían pasado con el Gobierno anterior, cosas tremendamente graves. Por eso me parece un ejercicio enorme de cinismo por parte del señor Imbroda que pida que ahora el Gobierno en funciones deje sus funciones y se vaya por esto que está ocurriendo. Y es que Treviño se cuestiona si es por falta de ética, vergüenza o de memoria que Imbroda no recuerde cómo acabó su legislatura. Asegura, envuelta en múltiples escándalos en 2015. No sé si se debe a una falta un poquito de ética o de vergüenza o de memoria,
el que no recuerde cómo terminó su legislatura con los escándalos que venían en el 2015, aquellas operaciones tan enormes que hizo que la Guardia Civil y la policía entraran también en el ayuntamiento con todo ese trasvase de dinero en contratos menores, todo aquello de lo que se le acusó, más de 40 millones de euros no adjudicados a dedo sin contrato previo, todo ese escándalo le precedían al señor Imbroda, le preceden a esta entrada suya en el Gobierno. Todavía es diputado de la Asamblea, yo le pido que guarde prudencia, que todavía no está en el poder. Ha querido remarcar además que las consejerías a cargo del Partido Socialista han hecho una labor encomiable en estos 4 años y espera que todo aquel que haya cometido alguna irregularidad que lo pague. Bueno, la valoración de los partidos. ¿Empieza José? El hecho de que se tenga que ir el Gobierno, bueno, el Gobierno está en hecho de que tenga que ir el funciones. Gobierno y lo que tanto CPM como Partido Socialista recuerdan al Partido Popular de la Operación Tosca, Operación Ópera, que también se desarrolló en la Asamblea en el año 2015, recordaban. Claro, con ese argumento decía el PSOE, bueno, si también el Partido Popular sufrió entrada en el ayuntamiento y mucho más grave que de lo que ha ocurrido aquí, ¿por qué no se fue? Bueno, las circunstancias también son diferentes, estaba el Gobierno en plena función, ahora el Gobierno está en funciones, que es diferente y claro, entonces Imbroda casi hay que se atreve a decir, bueno, ya que os quedan 2 telediarios, pues iros ya porque esta situación es inaguantable, pero también es cierto que legalmente pues no puede ser, el Gobierno está en funciones, tiene que cumplir con sus objetivos, tiene que seguir dirigiendo la ciudad y tampoco la situación en este momento es tan grave para que un Gobierno en pleno tenga que abandonar la ciudad y salte del barco, ¿no? Eso creo que responde por una estrategia política, ¿no? A la que nos tienen ya acostumbrados los políticos, ¿no? En cualquier momento, aprovechando cualquier resquicio, pues para hablar mal del contrario, ¿no? Efectivamente, si en España hay una frase estupenda para hablar de esto, a río revuelto ganancia de pescadores, simplemente. Evidentemente el Gobierno no puede irse ahora, como dice el señor Imbroda, tiene que terminar el plazo previsto hasta la constitución de la siguiente Asamblea y ya está. ¿Cómo va a dimitir un Gobierno en pleno? Porque lo diga el señor Imbroda, porque haya una causa judicial abierta, que ni siquiera sabemos realmente qué es lo que se está investigando, tenemos cierta idea, evidentemente, como comentaba José antes, viene del juzgado número 2, bueno, vale, perfecto, y podemos hacerles una idea de lo que puede ser, pero bueno, ya es que intente justificarse la consejera, doña Al-Mansuri, hablando del patrimonio personal, de la declaración de bienes, pero si no es eso, si este caso no va por ahí, el tema del auto judicial, la llegada de los policías, la investigación del número 2, del juzgado número 2, no va por ahí, por el patrimonio personal de cada uno. Si es cierto que tiene relación con el voto por correo, pues tenemos que centrarnos en eso, y punto. Y la verdad es que sí, en fin, son declaraciones que no tienen mucho sentido en este momento, pero que sí sirven para enredar, dentro de lo que cabe, informativamente y luego a nivel social en la gente, que también esto acaba afectando un poco también a la visión que tiene el ciudadano, ¿verdad?, y el potencial y futuro elector en las próximas elecciones, ¿vale?, para emitir su voto, porque esto sí puede condicionar de alguna manera algún voto o algunos cientos de votos en la ciudad. Claro, es que hay que tener en cuenta de eso, que estamos en campaña ya casi exactamente, electoral. Es que ya hay campaña, aunque formalmente no ha empezado todavía el plazo, sí, pero ya es como si estuviera. Desde que Pedro Sánchez salió al día siguiente de las elecciones, porque esta vez no tuvieron, anunciando el 23 de julio, ya estábamos porque en campaña. Porque esta vez no tuvieron tiempo de hacerlo con más antelación, porque si se llega a fijar la fecha antes, estaríamos de campaña como 3 meses antes. Y por eso ha pillado con el pie cambiado a más de uno y por eso la lista del PP, por ejemplo, con Acedo de diputada al Congreso, el cambio por Otazu, la entrada de Isabel Moreno, porque ha pillado con el pie cambiado a todo el mundo a la hora de hacer las listas para el Congreso. Me voy a atrever a hacer una pequeña predicción, porque de este tema ya es que lo habéis descubierto perfectamente vosotros en estos últimos minutos. Creo que el Partido Popular, cuando empiece a gobernar a partir, esperemos el 7 de julio, va a estar durante un año, año y medio en una nube donde evidentemente habrá oposición, que nadie me entienda mal, pero una oposición no es que sea light, pero cada vez que critiquen algo, posiblemente con acierto, lo más seguro es que el Partido Popular contraataque con esta legislatura que acaba de acabar, sobre todo en los errores o imposibilidades que hayan podido realizar. Ya no entro ni siquiera en temas de secretos de sumario que se puedan descubrir. Con lo cual, durante un tiempo, y esto pasa, cuando ha habido una legislatura tan complicada como esta, tan difícil, tan rara, con el COVID internacional, con problemas económicos, me da la sensación que el PP siempre tendrá algo así como una especie de recámara. Vosotros no lo hicisteis, o lo hicisteis mal, o no acertasteis. O no, cuando lo haga mal, perdona que te interrumpa, dirá que es por culpa de la herencia por culpa del anterior. Y esto les va a durar durante un tiempo determinado. Pero no sé cuándo se va a acabar eso, porque tanto uno como otro se remiten siempre a la herencia, lo que han heredado. Y porque el otro lo ha hecho, pues yo pero también si esto ocurre siempre, si está mal, no lo haga. Cuando baja el paro en Andalucía, la responsabilidad de que haya bajado el paro es del gobierno andaluz. El que toque.
Claro, es del gobierno andaluz, pero si el paro sube en Andalucía, la responsabilidad de que el paro haya subido es del gobierno central. Y pongo como ejemplo Andalucía porque es lo más cercano. Pero esto siempre ha ocurrido así. Es la ley del embudo, ¿no? Bueno, hay un argumento que sí yo creo que va a utilizar, al hilo de lo que comentaba José Mari, creo que sí lo va a hacer el Partido Popular, y es decir, que le ha dejado una gran deuda a sus espaldas. Este tripartito ha dejado una gran deuda al Partido Popular, y entonces tenemos ahora problemas y tal, de gestión, de problemas financieros, y bueno, yo creo que eso sí lo sacará a la palestra el Partido Popular en numerosas ruedas de prensa. Estoy casi completamente seguro. Bruselas ha dicho que se acabó eso de la alta financiación, que a partir de otoño todas las naciones europeas tienen que recortar, que esto de esta especie de flexibilidad por el tema del COVID se ha acabado, que a partir de ahí hay que ser más duros, y les va a tocar a los gobiernos que entren ahora. En este caso, a nivel local el PP, a nivel nacional no lo sé. Es que va a haber que ajustar mucho el presupuesto de Melilla, hay que ajustar el presupuesto porque además es una deuda que hay que pagar, creo que pidió 2 préstamos este gobierno, de tripartito, y todo esto pues hay que pagarlo, de más de 30 millones de euros cada uno, si mal no recuerdo. Una barbaridad para una ciudad como Melilla tan pequeña, ¿no? Y realmente tampoco sabemos qué es lo que se ha hecho con todo este dinero, ¿no? Porque la ciudad, aparte de estar abierta en canal por todas partes, no sé realmente dónde está el beneficio, qué es lo que hemos hecho con ese dinero, ¿no? Financiar 19 equipos deportivos, es que no lo sé. Pues ahí tienes no el argumento de estos meses. No lo entiendo, pero que va a salir eso seguro. El tema de la deuda de la ciudad y de la mala gestión financiera, económica, eso va a salir seguro. Bueno, de hecho ya lo están diciendo, en cuanto lleguemos vamos a empezar a abrir cajones para ver las facturas, deudas y todo esto, ¿no? Ya están calentando un poquito el terreno, ¿no? El Partido Popular de cara a su entrada, a su investidura, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, pues nada más. Que digo, bueno, tenemos tiempo, no sé. Tenemos tiempo, sí, tenemos 4 minutos. No, 4 o 5 minutillos. Que este gobierno que está a punto ya de salir de la Asamblea, es cierto que la relación entre las dos formaciones políticas se fueron complicando, calentando a medida que avanzaba el tiempo. Es cierto también que hubo una época de pandemia bastante larga, porque casi duró la mitad, ¿no? de la legislatura, mal dicho legislatura, habría que hablar de mandato, porque en Melilla no hay legislatura. Pues todo esto es cierto. Pero uno de los problemas principales que yo creo que con lo que ha contado este gobierno, de lo que ha adolecido este gobierno, ha sido la falta de visibilidad de los logros conseguidos. Ha habido logros importantes y que se han sabido vender mal, o que no se han sabido vender bien, mejor dicho, o que no se han vendido directamente. Y pongo algunos ejemplos. El asunto de la desalinizadora de agua potable de Aguadú, el 4.º módulo. Este 4.º módulo estaba proyectado desde antes, pero ha sido este gobierno, en concreto la Consejería de Medio Ambiente de CPM, que había veces que culpaba de los retrasos a la Confederación, en fin, la que la ha llevado a cabo. Y hay un refrán que dice que para hacer una tortilla hay que romper huevos. Claro, entonces, ¿qué ha pasado con la obra de la desaladora? Pues que ha habido que interrumpir el suministro de agua durante mucho tiempo para acoplar ese 4.º módulo, y todavía recientemente hemos vuelto a tener cortes de agua. Entonces, estas son obras que no son muy agradecidas. Por ejemplo, la sustitución de las tuberías de agua potable, la gran tubería de impulsión que va desde Rostrogordo hasta el Real, o desde el Real hasta el norte de la ciudad. Esta tubería de impulsión se rompía a cada momento durante los gobiernos del PP. Todos recordamos cómo estallaba el asfalto de la carretera de Alfonso XIII, y ha sido precisamente también la Consejería de Medio Ambiente la que se ha puesto manos a la obra y ha reparado esta tubería. ¿Y qué ha conseguido con esto? Bueno, pues que la carretera de Alfonso XIII, como consecuencia de esas obras, estuviese interrumpida durante casi un año, con el mosqueo, con el enfado de los automovilistas y de los vecinos de la zona. Pero son obras no agradecidas por la ciudadanía, pero muy necesarias, porque son las obras de infraestructura de la ciudad, que toda ciudad necesita para funcionar. Va todo por debajo, no se ve, no se visualiza, no vende tanto como una rotonda, como un museo. Fausti y yo, como compañeros de periodistas y otros tantos... Y no han sabido vender esto. Exactamente. Hemos disfrutado de la buena capacidad de dicción
y del Gobierno, que la verdad es que nunca se han negado a entrevistas, ruedas de prensa, pero como Gobierno estratégico, su departamento de comunicación no es que haya sido malo, ha sido inexistente. El propio Mustafa Berchan, casi como analista exterior, una vez lo traje aquí y me reconoció públicamente ante todos ustedes, este Gobierno no sabe venderse, lo dijo así literalmente. Es de los peores que hemos visto para saber venderse. Y voy a más, vosotros, los medios de comunicación, ¿habéis dado en algún momento la noticia de que se está ampliando el centro de salud de Cabrerizas? No. Pues se está ampliando. ¿Lo habéis visto en alguna rueda de prensa del PSOE? No. No. Sí, pero eso es una cuestión de la ampliación, es competencia del Gobierno central. Pero el PSOE es el Gobierno central. Del Ingesa, que por cierto, menudo papelón el del Ingesa, que Melilla con la huelga de médicos, con el cese de la gerente, etcétera, etcétera, y con no haber acabado el hospital, el famoso hospital. Pero si me dejas decir una cosa respecto al agua, sí, ya vamos y tenemos el cuarto módulo de desalador. ¿Sabes por qué nos faltaba un cuarto módulo de desalador? Por la derogación del plan hidrológico en un gobierno socialista del señor Zapatero. Perdimos fondos europeos y no se pudo construir. Y hemos ido arrastrando eso durante 12 años o más, o casi 15. ¿Vale? Todo esto tiene un origen, ¿de acuerdo? Y hay que recordarlo también a la ciudadanía. Si no se hubiera derogado ese plan hidrológico en su totalidad, porque incluía medidas para toda España, incluida la desaladora en Melilla, pues a lo mejor habríamos evitado ese problema. Desconozco eso, pero esa obra había que hacerla. Que sí, que había que hacerla. Y fastidiando a mucha gente porque la carretera, los cortes de agua han sido estoy muy contigo, frecuentes. Son obras poco agradecidas, pero bueno, hay otras obras innecesarias como en General Marina, por ejemplo, o con el intento de destruir los muros del parque. Yo que sé, podemos sacar muchos temas a la palestra. Ahí, en cuanto a lo que me estás comentando ahora mismo de la obra de General Marina, hay otro asunto que no han sabido coordinar las distintas consejerías, las obras, que no se puede levantar la calle Marina, la calle O'Donnell, la calle no sé qué, todo a la vez, ¿no? Lo cual también ha provocado pues, un cierto enfado entre los comerciantes, los automovilistas, incluso ante los un programa futuro. O en plazo, eso iba a decir, en plazo para la semana que viene, si queréis, hablamos de la obra. Analizaremos cuántos votos puede hacer perder el director territorial del Ingesa al PSOE. Pues tenemos que ir dejándolo ya. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Y los dichos, no es broma, os emplazo para el siguiente programa, pues por mí, cuando queráis. Y a ustedes pues también les esperamos la semana que viene, aquí el jueves a las 10 de la noche. Que descansen.